Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el domingo, el 10 de agosto. Queremos darles bienvenido el mensaje. Vamos a orar y de ahí entramos en el mensaje. Algunos anuncios antes de oración es que el 24 de este mes el misionero Juan Terry va a estar con nosotros y también para Acción de Gracias el 20 de noviembre estamos planeando un banquete como normal este año y también queremos dar gracias a Dios por el viernes tuvimos un evento aquí en la iglesia de repente un relámpago de víveres. El hermano Omar podía comunicar con una organización de Pennsylvania y trajo un camión grande de comida y hemos podido repartirlo a muchas personas, muchos contactos y damos gracias a Dios por la oportunidad de bendecir a la comunidad en general. Pastor Belcher, Pastor Rey y hermana Aurora, hermana Hilda, hermano Omar y Rebeca, mi nieta, estaba también Carden. Entonces fue una bendición tremenda. A muchas personas vinieron y fue bastante bien. También queremos orar por los que siguen peleando con la COVID y todo. También queremos decir que felicidades al hermano Omar. Él podía correr un maratón. Es interesante, todo el viernes era maratón de repartir víveres y el sábado corrió un maratón y a ver cómo ahí en Baltimore. Entonces él hizo bien. No le hablé pero hasta ahora, pero a ver cómo va todo. Ahora ya a ver si va a poder caminar ya después de muchas cosas eventos en estos días. Bueno, oramos y de ahí entramos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Queremos orar por los que están recuperando. Will Girón, Hiro, que él va a tener o tuvo su cirugía y operación, y también el hermano Ezra y el Tomasito en sus rodillas. También queremos orar por ellos y también el Bill Edwards, el consuegro de hermano Ben Fried. También queremos orar por las escuelas que han sido impactadas por el COVID todavía. La Carroll Christian, la administración, los profesores, los alumnos, todos han sido impactados mucho y queremos encomendarles en tus manos. También queremos pedir por la hermana Carmen que ella puede recuperar 100% de sus problemas del pie, y también la hermana Susana y Jorge, su hermano Jaime. Encomendamos todos en tus manos. Guíanos ahora, danos una buena mensaje, que tu Espíritu trabaje en la vida de cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ahí tenemos que estar orando por muchos grandes necesidades. El día miércoles estamos aquí y hay que venir. Tenemos un tiempo de oración a compartir las necesidades, y de ahí entramos en un estudio de Éxodo. Éxodo 12, nos faltan 2 partes. Yo creo que vamos a tener parte 9 esta semana. Éxodo 12 es el día miércoles. Vengan pues, o por lo menos escuchan, porque voy a ir grabándolo todavía. Ahora, Colosenses, estamos mirando aquí un hermano, el hermano Epafras. Epafras es un hermano
un discípulo, podemos decir, del apóstol Pablo. Pero Epafras está en Colosenses 1, versículo 1 hasta 8 y capítulo 4, 12 hasta 17. Voy a leer algo, versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Os saludo, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecimiento por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí nomás voy a leer. Epafras era un hermano, alguien bien precioso a Pablo y también a la iglesia, y la iglesia fue preciosa a él. Y él realmente solamente fue mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento, el hermano Epafras, y en 2 veces en Colosenses, en capítulo 1 y en capítulo 4, y una vez en el libro de Filemón. Entonces, pero vamos a estar mirando aquí qué habla de él. Y habla de él que, como en el versículo que leí, uno de ustedes, siervo de Cristo, rogando por ustedes, un siervo, compañero, un siervo de Cristo. Entonces, así ha sido mencionado de él. Él trabajó, Pablo le indicó que por su nombre, y también Colosas, la ciudad donde estaba esta iglesia, como esta carta fue escrita a una iglesia, entonces esta iglesia se ubicaba en la parte de Turquía o Asia Menor, como que, bueno, Turquía es la zona y realmente quedaba esta ciudad, y este hermano perteneció de ahí, y eso quiere decir casi seguro por su nombre, Epafras, y también por el donde vivía. Él era gentil, no era judío, como muchos de los apóstoles, pero él vivía ahí y también trabajó ahí. Y entonces era uno de ustedes, como él dijo, el cual es uno de vosotros, Pablo dijo. Entonces eso indicando que él era de la zona, pero también sirvió en esta zona, en esta área. Realmente Pablo escribe que Epafras él fue el que compartió el evangelio en su comunidad, en Colosas, y de ahí él compartió, y tal vez pensando nomás que él era el que inició la obra ahí. Bueno, seguro con el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, pero él era el instrumento. Pablo nunca, no sabemos, no escuchamos que si Pablo nunca llegó a la zona. Entonces eso es algo interesante. No hay donde que dice que él visitó Colosas, pero por su ministerio ya está creciendo una iglesia ahí. Y algo interesante que me agarra la atención, que Pablo en su carta a la iglesia habla que Epafras viajó hasta Roma para visitar a Pablo. Y eso sí, hablando de su amor por ellos. Entonces eso es lo que vamos a pararnos y mirar quién será eso. Sabemos que el apóstol Pablo ha hecho grandes cosas, pero este hermano, ¿quién era? ¿Qué nos dice sobre la vida cristiana? ¿Qué nos dice su vida sobre la vida cristiana? Y eso es lo que tenemos que
mirar esta mañana. Quiero predicar sobre eso. Realmente empezamos con este hermano y miramos cómo era. Y Pablo mencionó bien claro ahí en versículo 12, 4:12 de él. Y también en versículos 6 y 7, Colosenses 1, 6 y 7, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, que lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en la verdad, como lo había aprendido de ¿quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Así, hermanos, tenemos que entender, Pablo está testificando de la vida de este hermano, y entonces eso es importante a nosotros, hermanos, para entender. Epafras predicaba el evangelio. Él sabía compartir el mensaje de Dios, la buena noticia. Él compartió con la gente de la zona de donde él vivía, a su comunidad, a la ciudad de Colosas. Y hermanos, esa misma buena noticia llegó a la gente aparte del Epafras. Entonces eso Pablo está haciéndoles recordar, es por él. Ustedes habían escuchado de la gracia de Dios por este hermano. Entonces tan precioso. Entonces se nota que él compartió el mensaje de la salvación. Él predicó sobre el Cristo que murió por nosotros. La salvación, la sangre de Cristo, que vamos a tomar la cena del Señor esta mañana en la iglesia, y eso recordando la bendición de Dios. Y hermanos, aquí está esta misma buena noticia que llegó a Colosas por medio de Epafras, ha llegado a nosotros también, que Cristo murió por nosotros, el Evangelio, y resucitó de entre los muertos y se regresó al cielo y va a regresar por suyos y por nosotros. Eso es la buena noticia, la noticia mejor posible. Y eso es lo que tenemos que ahora corre por todo el mundo este mensaje, la buena noticia, y por medio de personas como hermanos y hermanas como Epafras. Entonces Correa da fruto en todas partes, en medio del cambio de vida. Así que les cambió la vida a ustedes también, desde el día que, como Pablo dijo, ha cambiado sus vidas por medio del mensaje, igual a nosotros. A escuchar el mensaje, cambió. Cuando los de Colosas escucharon el mensaje, sus vidas fueron cambiados, recibieron a Cristo como Salvador, y ya de ahí entró vida espiritual en ellos y empezaron a producir fruto espiritual. Y igual nosotros, hermanos, cuando ha entrado el Evangelio, se había cambiado todo. Y de eso tenemos que recordar. Y sabemos, hermanos, de un mensaje tan profundo y tan fuerte como Epafras estaba compartiendo, y nosotros debemos compartir también, porque va a cambiar a todo. Hermanos, sabemos cómo era importante a él, el mensaje más importante a él. ¿Cuál es el mensaje más importante a nosotros? Recordamos cuando vivimos con los Eseja, si llegaba alguien con 10 pescados y llegando a su casa, rapidito sus parientes llegaron atrás de él. Todos ya escuchaban de los pescados que había traído o el animal que había matado. Si uno había matado un puerco del monte, llegaron la gente rápido a comer, a pedir su parte.
porque era importante. El día jueves yo con el hermano Omar pasamos por algunos barrios, comunidades aquí en Westminster, dando invitaciones a la comida. Y muchas de esas personas llegaron. ¿Por qué? Buena noticia llegó. Era importante, por eso tomamos el tiempo a repartir, porque era importante. Pero hermanos, ¿cuál es lo más importante? Es el Evangelio, es la mensaje de Dios, la buena noticia. Eso es lo más importante y eso es lo que debemos estar compartiendo, siguiendo el ejemplo de Epafras, siguiendo el ejemplo de Pablo. Este hermano estaba siguiendo el ejemplo de Pablo y entonces nosotros debemos seguir su ejemplo también. La iglesia en Colosas escuchó la buena noticia por medio de este hermano. Y ellos supieron de la buena noticia por medio de Epafras. Y eso es lo que tenemos que entender, que él miró, estaba preocupado por la gente, por eso compartió y transformaron sus vidas desde muerto a vivo, como habla en Efesios 2, 1 hasta 5. Él amaba a la gente tanto, siguiendo el ejemplo de Cristo, que quería compartir con ellos el mensaje de esperanza. Él sabía que sus compañeros, sus vecinos, los que de su comunidad estaban viviendo sin esperanza. Y él tuvo que hacer algo, porque el mensaje era el más importante. Y de eso tenemos que recordar. Entonces, la primera parte era el mensaje más importante, la palabra de Dios sobre la muerte de Jesucristo, la buena noticia, la salvación. Y de ahí a escuchar eso va a transformar sus vidas. Y nunca se olvida. Pablo ahí en versículo 7 está diciendo, recuerde de él. Seguro ellos recordaron quién le predicó, quién le presentó el evangelio. Yo puedo decir, el señor Jennings que me guió al Señor, me habló de Jesucristo en el servicio donde estaba con un predicador conference, estaba predicando. Y eso está bien claro en mi mente. Nunca voy a olvidar, porque de ahí escuché la buena noticia. Cuando yo era joven nomás, hace algunos años, cuando yo tenía 10 años, entonces calculando hace 20 años más o menos. Bueno, un poco más yo creo. Pero también cuando llegamos a Portachuelo, el hermano Cuesha me ayudó a aprender su idioma y después de aprenderlo más o menos, yo le pregunté, ¿y por qué me había ayudado mucho? Y dice, yo quiero que me enseñes de la buena noticia en mi idioma. Entonces eso era importante, él quería escuchar y eso es lo que Pablo estaba comunicando aquí por medio de él. Y nunca, para que ya decir, es tan precioso este hermano. Y él les compartió eso. Y yo sé que aquí en la iglesia en inglés había un hermano que ya está con dos hermanos ya que me puse por ejemplo. Está con el Señor, un Gil Willard, y falleció el año pasado, hace casi 2 años ya. Y él, cada vez al verme, me saludó bien, y su esposa me miró y dice, ay, nunca hemos olvidado de su visita a nuestra casa. Y hermanos, es tan importante compartir este mensaje de esperanza y nunca se va a olvidar las personas que por medio de él vino el mensaje de esperanza. Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe. No solamente era predicador, no solamente era la más importante, pero él era parte de la iglesia. No estaba sobre la iglesia, sí, estaba encargado, pero era parte de la comunidad, de los hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender en versículo 4:12 habla de eso, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes. No solamente les presentó el mensaje, pero se quedó ahí junto con ustedes, ayudando, enseñando, animando, viviendo, haciendo vida junto contigo. Ustedes recibieron la buena noticia por medio de él y él es un colaborador
amado junto con nosotros, y eso es lo que tenemos que entender. Epafras era un fiel siervo de Cristo y nos ayuda en el nombre de ustedes. Y eso es lo que no solamente ayudó a la iglesia, no solamente predicó el mensaje ahí a la comunidad de Colosas, pero no solamente quedó ahí animándoles, pero también Pablo dijo que ayudaba a él en el nombre de la iglesia de Colosas. Y eso es interesante. Era un fiel siervo de Cristo. Un fiel siervo quiere decir que alguien que hace lo que había pedido de él. Es un fiel siervo. Hace lo que debe hacer. Y eso lo vamos a mirar un poco más adelante. En versículo 12 habla de esto. Epafras, un siervo. No solamente era un miembro, no solamente existió la iglesia ahí, no solamente pasó por un tiempito ahí, pero era parte, un siervo, miembro fiel de la iglesia ahí, en esta comunidad. No solamente se presentó de vez en cuando, pero ayudó a otros, a todos, a la iglesia, a los hermanos, a la comunidad y a Pablo. Él no estaba ahí solamente para recibir su nombre en letra grande, para que, es tan importante este hermano. No, estaba ahí sirviendo. Y él quería hacer cosas por otros, y eso es lo que se podía ver. Y eso es lo que tenemos que recordar. Epafras, un siervo del Señor Jesucristo. ¿Cómo era un siervo? Ahí en Mateo 25, 40 habla de eso, que el Señor, les digo la verdad, cuando hicieron algo de estas cosas más pobre, me lo hicieron a mí también. Y eso es lo que Cristo, cuando estamos adorando a Dios y queremos hacer algo a Jesucristo, eso es lo que hacemos. Cuando hacemos para el mayor, es igual. Es sirviendo a cualquier en el nombre de Cristo. Mateo 10, 42 habla de eso también. Si le dan, si quería un vaso de agua fría a uno de mis seguidores, el más pobrecito, más pequeñitos, en el nombre de Él, en el nombre de Cristo voy a dar. Es sirviendo al Señor, es la obra del Señor. La obra del Señor, como Jesús dijo en San Juan 4, 34 y 35, es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Eso es sirviéndole, haciéndolo como si estuviéramos sirviendo a Jesucristo. Y muchas veces queremos recibir un rey, un presidente, alguien importante. Y un pobre, no. Debemos recibir al pobre en el nombre de Jesucristo, el hombre la persona más importante. Y también, hermanos, debemos recordar que si hacemos algo, vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y de ahí hacer su obra, su voluntad. Eso es lo que debemos hacer, terminar su obra, terminar lo que está adelante, cosechar lo que está listo a ser cosechado. Hay que predicar el mensaje, hay que testificar, hay que servir. Epafras es un siervo, era un siervo fiel, era un fiel siervo. Fiel siempre hace lo que debe hacer, así quiere decir, siempre cumple lo que dice que vas a hacer. No está rápido, no está destruido rápido, no empieza una cosa y no termina y va por otro lado. Un siervo fiel, fiel a hacer lo que había pedido, a un grande o pequeño. Otro quiere decir, siervo fiel es disponible.
ya está. Muchas veces, hermanos, si hay que, una de las partes más importantes es ser disponible. Llega a hacer lo que debes estar haciendo, aprender cómo hacerlo. Hay que aprender, nunca se va a poder ser fiel si no sabemos cómo hacerlo. A ser flexible, a ir ajustando, como habla en Proverbios 17. Hay que ser flexible. Entonces, siervo fiel, fiel a hacerlo, listo a hacerlo, disponible a hacerlo, aprender cómo hacerlo, ser flexible. Eso es parte de ser siervo fiel. Así era Epafras. ¿Cuáles son? Vamos a parar un rato más en son un siervo fiel. ¿Cuáles son las marcas de un siervo fiel? Si queremos mirar, a ver si es un siervo fiel, es algunas marcas. Un siervo fiel, los siervos fieles sufren voluntariamente por Cristo, por los demás. Listo, están voluntarios para sufrir por Cristo y confían en la soberanía de Dios, confían en que Dios es soberano. Los siervos fieles buscan comprender los misteriosos de Dios, buscan cómo aprender y conocer a Dios. Los siervos fieles son hechos por Dios. Es Dios que ha trabajado en su vida, no eres hombre hecho por sí mismo. En el nombre de Dios ha sido crecido, ha sido formado. Los siervos fieles trabajan mediante el poder de Dios. Siervos fieles son humildes. Siervos fieles comparten las verdades de la palabra de Dios. Los siervos fieles no están interesados en sí mismo, pero en las cosas del Señor más que todo. Epafras fue un siervo fiel de Jesucristo. La pregunta, ¿somos siervos fieles de Cristo o no? Epafras fue guiado por el poder del Espíritu de Dios para amar a otros. Y eso tenemos que hacer, ¿no? Ahí como en versículo 8 de la lectura nos contó del amor por los demás que el Espíritu de Dios les ha dado. Y él, el amor de Cristo existió en él, fue guiado por el Espíritu de Dios. Eso es siervo fiel y impulsado o animado por el amor de Cristo. Y como habla en 2 Corintios 5:12, habla de este punto. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos impulsa, nos mueve adelante. El Espíritu de Dios trabaja por medio del amor de Cristo en nuestras vidas para que impactamos la vida de otros. Así, este hermano Epafras fue impactado directo del amor de Cristo. Epafras siempre preocupaba por los hermanos por la iglesia, por los pastores, por los demás. Él preocupaba, Epafras siempre oraba con fervor por ellos. Ahí como leí en Colosenses 4:12 hasta 14, él oró por el crecimiento espiritual. Él preocupaba por las necesidades de los hermanos, la comida, sus situaciones o dificultades, oraba por eso, pidió de Dios fuerza y para que Dios le ayude a llegar a ser perfectos o crecer espiritual, santificados, y nunca va a ser perfectos, pero oraba para que Dios siga trabajando en las vidas de los hermanos, les dé plena confianza para seguir adelante. Así él oró por la iglesia, por los hermanos.
Él quiere que estén completos toda la voluntad de Dios en ellos, que ellos caminen según la voluntad de Dios. Así fue. Epafras siempre preocupaba por la iglesia. Y como habló en la 4, versículo 13, Colosenses, disculpe, yo estaba mirando otro en Filipenses, Colosenses 4, 13 habla de ese punto, porque que él da testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en Laodicea. Y así, hermanos, él está asegurar que hay que estar seguro. Pablo está diciendo, hay que estar seguro. Él mismo dando testimonio. Él está preocupado por ustedes. Me compartió. Y Pablo escribió aquí, me compartió. Y eso me da otro punto, hermanos, de este hermano. Epafras, Pablo está diciendo, mira, me contó que de sus necesidades, cómo debemos orar por ustedes. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba con Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En Roma, en la cárcel. Epafras viajó desde Colosas a Roma para animar a Pablo, para llevar el mensaje de la iglesia a Pablo, para animarle. Y eso hay que entender, hermanos. El viaje era lejitos de Asia Menor o la Turquía, donde estaba, viajó y eso quedaba al suroeste de Laodicea, la Colosenses, y él viajó a ver a Pablo. Eso quiere decir una distancia de 1,300 millas. Él tal vez salió hasta el mar y por embarcación. Ha sido un largo viaje para ir a animar a Pablo. Él preocupaba de Pablo, preocupaba por la iglesia, y entonces él viajó no sé cuánto tiempo y dinero le costó a llegar ahí, pero él fue para animar a Pablo. Y eso es algo, hermanos, tenemos que recordar. Él preocupaba no solamente por la iglesia, pero por otros hermanos y los líderes importantes. Oraba, preocupaba, hizo gran esfuerzo para animarles. Y eso tenemos que entender de este hermano. Fue alguien que preocupaba por todos. Y eso tenemos que entender, un resumen de la persona de Epafras, de este hermano. Él predicaba el evangelio y sabía que era el mensaje más importante. Él fue miembro de la misma comunidad de fe y parte de la iglesia, y animando a los hermanos a crecer espiritualmente, orando por los hermanos para que crezcan espiritualmente y por sus necesidades. Epafras fue un fiel siervo de Cristo y un fiel siervo de otros, de todos, realmente. Él fue guiado por el Espíritu de Dios para servir y amar a Dios y a otros. A servir a Dios y a servir a otros, y amar a Dios y amar a otros. Y eso tenemos que entender. Epafras fue impulsado por el amor de Cristo, guiado por el poder del Espíritu Santo, compartiendo la palabra de Dios. Eso es quién era él. Así él hizo. Epafras siempre preocupaba por los hermanos, por la iglesia, por Pablo, por los pastores. Él siempre preocupaba, oraba con grande fuerza por los hermanos. Era algo que cargaba su corazón a la palabra de Dios, la persona de Jesucristo y las necesidades de los hermanos. Eso ya era su vida, era el pulso de su corazón. Hermanos, eso tenemos que entender de él. Pero ¿cómo es con nosotros, hermanos? ¿Cómo es contigo? ¿Eres como este hermano, Epafras? ¿Compartimos el evangelio?
¿sabes? Compartir el evangelio con otros para animarles. Somos parte de la iglesia, solamente viene a la iglesia. O no hay tiempo a llegar a la iglesia. No, hay que ser parte. Eso quiere decir participar con la iglesia. Somos siervos fieles de Cristo. Somos siervos de otros también. Somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te guía. Te guía en todo. Y eso es lo que, así somos o no. Somos impulsados por el amor de Cristo. Somos guiados por el poder del Espíritu. Siempre preocupamos, oramos por los hermanos y por la iglesia. Y eso debe estar en nosotros, hermanos. Eso nosotros debe estar. El Cristo que vino, murió por nosotros, eso debemos compartirlo con los demás también. El mundo puede ver, es la pregunta, el mundo puede ver la actitud de Epafras en nosotros. El mundo puede ver la actitud y el corazón de Cristo en nosotros. Pueden ver el amor y compasión por otros, por el mundo, por la iglesia, por Dios. Pueden ver en nosotros, puede ver. Eso es lo que tenemos que entender. El mundo puede ver el mensaje de amor en nuestras vidas. El mundo puede ver a Cristo en ti, en nosotros. Eso tenemos que entender, hermanos. ¿Qué ve el mundo en nosotros? ¿Estamos viviendo, siguiendo este ejemplo de Epafras o no? Esa es la pregunta. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia esta mañana. Ayúdanos a seguir adelante, adorándote y sirviéndote. Gracias por todo. Pido ahora que tú nos das la fuerza de seguir adelante. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo esta mañana. Esperamos que tengas una buena semana y Dios les bendiga. Hasta luego.